Muy bien, ahora vamos a simular sobre el otro tipo de modulación, la modulación digital, uno de los 4 tipos de modulación. En este caso entran datos digitales y sale una señal análoga al haber sido transportada sobre el carrier, sobre la onda portadora. Entonces, hay 3 tipos de modulación digital, ellos son ASK, PSK y FSK. Vale la pena hacer la aclaración. SK son las siglas de Shift Keying, desplazamiento en. Entonces, para cada caso de modulación digital, ASK es desplazamiento en amplitud, PSK es desplazamiento en fase y FSK es desplazamiento en frecuencia. En este caso vamos a ingresar una cadena de bits, dado que los datos originales, los datos que van a entrar a ser transportados, son digitales. Esta va a ser una señal discreta. Entonces los datos que vamos a ingresar, por ejemplo, 00, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Vamos a ingresar también la duración del bit, que tanto va a durar cada bit, dado que son discretos, la duración del bit va a ser la misma para todos los bits. En este caso vamos a ingresar, por ejemplo, 50, y la regla del bit define cuál va a ser el alto, o sea, el bit de entrada o el bit, dado que vamos a tener solo unos y ceros lógicos, alguno de los dos debe ser un alto y el otro por ende va a ser el bajo. Entonces vamos a definir 0 como el alto. Entonces en este caso podemos empezar a generar los datos digitales y la señal digital. Entonces aquí tenemos la señal digital, vemos que el 0 es el alto, el 1 es el bajo, nuevamente 0 y nuevamente 1, 0, 1, ¿listo? Entonces, para hacer el carrier, vamos a definir una frecuencia para ese carrier, para esa señal portadora, por ejemplo, 1000 kHz. Esto va a ser 1.000.000 de hertz. Y podemos generar de una vez esta señal portadora. En este caso, observamos que esta va a ser la señal portadora sobre la que se van a montar estos datos. Primero generamos la señal ASK, el desplazamiento en amplitud. Para esto tenemos que hacer una regla de modulación ASK. ¿Esto qué significa? Que el 1 lógico o el 0 lógico debe ser alguno de los dos el que transmite el carrier. Cuando llegue un 0, por ejemplo, se debe definir si ese 0 va a transmitir el carrier o si es el 1 el que va a transmitir el carrier y por ende el otro va a quedar en 0 voltios, va a transmitir 0 voltios. Entonces en este caso vamos a decir que cuando entre un 1 lógico va a ser transmitido el carrier. Aquí observamos, podemos compararlo, entró un 0 y se transmitieron 0 voltios y cuando cambió a 1 se transmitió el carrier, una señal portadora. Ahora pasemos a generar la señal PSK, el desplazamiento en fase. Aquí tenemos una regla predefinida, decimos que cuando llega un 0 lógico se transmite el carrier más un ángulo pi, es decir, 180 grados. Y cuando llega un 1 lógico se transmite el carrier más un ángulo 0, es decir, va a tener un desfase pi y en este caso va a tener un desfase 0. Aquí podemos generar la señal. Entonces vemos que llegó un 0, podemos observar la regla, el carrier más pi, quiere decir que se forma un menos seno, como lo explicábamos en la modulación análoga. Este es un menos seno. Y en este caso, aquí llega el 1 lógico, y aquí observamos que es el carrier más 0, quiere decir un desfase de 0 en el carrier se convierte en un seno, esta señal se vuelve un seno. Nuevamente llega un 0 y así continúa todo el proceso. Y para el caso de la señal FSK, el desplazamiento en frecuencia, decimos, vamos a declarar un delta frecuencia, son 1000 Hz, en este caso son Hz. Esta frecuencia para el carrier, una frecuencia, un delta de frecuencia para esta señal.
Ahora vamos a definir en este caso la regla de modulación para f de sk. Vamos a decir cuando llega un 1 lógico o un 0 lógico, ¿qué va a suceder? Si se va a sumar esa frecuencia de carrier más delta de frecuencia, y lo que suceda en el siguiente caso, en el caso opuesto, se va a hacer una suma, en una resta entre la frecuencia del carrier y el delta frecuencia. Entonces vamos a decir que cuando llega un 1 se va a sumar la frecuencia del carrier más delta frecuencia, y cuando llega un 0 se va a hacer una resta entre la frecuencia del carrier y delta frecuencia. La podemos generar y lo que observamos es esto. Entonces, en el primer caso llegó un 0, tenemos un 0 lógico, y aquí lo que se hizo fue restarle a esta frecuencia, a la frecuencia del carrier que estaba ya predefinida, restarle un delta frecuencia, le restamos 1000 Hz, y por eso identificamos aquí, podemos observar que esta frecuencia se redujo, por eso se hizo un desplazamiento en frecuencia. Cuando llega un 1 lógico, lo que se hace es sumarle este delta frecuencia a esta frecuencia del carrier ya predefinida, por eso observamos que hay mayor frecuencia en este instante de tiempo.